equidad de género, que no haya superioridad de ninguna de las dos partes. En alguna ocasión hablamos con vos que semánticamente teníamos que considerar un neologismo español que surge, que se llama el embrismo. Eso es el opuesto al machismo. Entonces, las mujeres, desde el feminismo, las que somos feministas, que creo que nosotras lo somos, que buscamos la igualdad de oportunidades en lo cultural, lo político, lo social, tenemos que tratar de que no haya una polaridad absoluta ni un antagonismo absoluto, porque el embrismo sería la aversión al sexo opuesto. Claro, doctora, disculpe la interrupción, pero el embrismo me da la sensación de que puede estar representado por estas mujeres que salen casi desnudas, que provocan, que justamente Sí, es están, odio o aversión. claro, están generando, a veces despertando un odio en aquel hombre que tenía de alguna manera internamente esa violencia. Pero mi pregunta es, ¿por qué cada día hay más femicidios? ¿O es que se conocen más? ¿O es que estamos provocando al hombre con esta serie de medidas o esta serie de reclamos o conquistas que no las estamos haciendo como corresponde? Bueno, a ver, excelente a lo que querés llegar, porque eh, de acá no se trata de provocaciones o enemistades. Si seguimos con provocaciones, enemistades y roles antagónicos, sí vamos a estar muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque nunca quisimos tener en cuenta que esto es un proceso sociocultural, que es una transición. O sea, nuestros varones, nosotras, las madres de varones, todos hemos estado involucrados en una serie de estatus y roles adscriptos. O sea, nosotros veníamos con esa culturización. De repente van cambiando las pautas y necesitamos lograr una ubicuidad en las nuevas pautas, pero eso es un proceso de socialización desde muy temprana edad, en Doctora, donde no puede haber una enemistad. El hombre no es el enemigo, los géneros no son enemigos entre sí. hay un choque, digo, históricamente hablando, con esto de que se ha propuesto ahora o se ha planteado ahora, por ejemplo, que muchos hombres tengan que ocupar el rol de la mujer en la casa porque la mujer es ahora la que tiene que proveer. Aunque históricamente, desde el hombre de las cavernas que salía a buscar las provisiones, el hombre es el que llevaba el sustento a la casa. Eso por un lado. Y por otro, esto de que muchas mujeres ya se han decidido a que no necesitan un hombre ni siquiera para procrear. Van a un banco de semen, buscan el espermatozoide y procrean. ¿Eso ha revolucionado la cabeza del hombre? Sí, estás abarcando dos temas muy interesantes. Uno, lo económico, en donde el hombre tenía permanentemente ese rol de proveedor. De repente la mujer, al insertarse laboralmente de manera más efectiva, y con más o menos los mismos niveles, más o menos, los mismos niveles de inserción laboral, comienzan a dar a estos roles, a comenzar a invertirse, pero son acuerdos tácitos que no deben ser planteados como enemistad, sino como consensos en una relación privada de pareja que no debe ser la enemistad. Ni el hombre debe sentirse, ¿no es cierto?, menospreciado por ese nuevo rol que cumple, ni la mujer superior. Si no estamos realmente, no vamos a llegar a una situación pacífica de tolerancia en las relaciones humanas y en este caso en las relaciones de pareja. Pero ¿qué señal estamos mandando al hombre cuando decimos ni siquiera ya te necesito para procrear? Voy y busco en un Bueno, banco de ese es semen. producto de una terrible sociedad individualista en donde se van deteriorando las relaciones interhumanas, o sea, las relaciones sociales. Entonces, es un poco, ¿no?, lo que decía Bauman, surfear la realidad, no profundizar, no queremos profundizar, no queremos encontrar causas, no queremos dialogar sobre las distintas cosas que nos pasan, sobre las emociones, sobre el amor. Parecían que son diálogos que ya no no existen en esta llamada posmodernidad. Doctora, ¿qué es lo que no funciona en las campañas? Si usted estuviera a cargo, no sé, del ministerio, que después vamos a hablar de ese famoso Ministerio de la Mujer, del ministerio que incluya a todas las personas con derechos vulnerados. ¿En qué fallan las campañas actuales? Que no dan con la psiquis del hombre, que no tiene que golpear a la mujer y no la tiene que matar. Sí, indudablemente yo no puedo hacer una valoración publicitaria porque no es mi métier, ¿no es cierto? Pero sí, ¿qué le diría yo? A ver, apuntemos a que tengamos una campaña de socialización desde muy temprana edad, trabajemos con el Ministerio de Educación
para que esto comience a ser no campañas en donde yo doy una orden, porque las leyes ordenan, pero si vos no tenés un proceso previo en donde las personas internalicen que van a cumplir con la norma de manera espontánea, no se va a cumplir. ¿Sirve un botón antipánico? Bueno, ha habido casos en que ha servido y otros que no ha sido suficiente. Es decir, yo creo que el botón antipánico debe ser acompañado de un tratamiento muy profundo de la persona por la cual se pone ese botón antipánico. Claro. O sea, con un seguimiento, pero desde de esta persona como individuo, como familia y como miembro de la sociedad. ¿Qué pasa en esas... No es como la ley, Claro. solo no. Claro. Solo motivadas por el miedo puede ser que las mujeres, una vez que rompen la relación y se animan a denunciar, en muchos casos retiran las denuncias y vuelven con ese hombre golpeador. Sí, bueno, eso se ha dado muchas veces históricamente, antes más quizás por el tema económico. El tema económico influye muchísimo, porque de repente dicen, lo denuncio, pero ¿y después qué comemos? O sea, si la mujer no tiene, por eso el tema de la inserción laboral de la mujer es muy importante a nivel de la independencia que debe tener para poder definir sus acciones, su vida, sus intereses. Doctora, vamos a irnos a una pequeña pausa. Sí. Tras ella vamos a completar esta idea que usted nos está dando de qué debiera contener o cómo debiera contener a las personas un potencial ministerio que sea más abarcativo y por qué hoy no funciona el tan mentado Ministerio de la Mujer. Será tras la pausa. Es mi vida, es ahora o nunca. Yo no viviré por siempre, solo quiero vivir. Estamos hablando sobre el feminismo, sobre lo que tenemos que derribar y sobre lo que tenemos que ganar aún. Y también lo estamos haciendo para planificar, para ver cómo podríamos hacerlo desde el pensamiento de personas que han estado en ese lugar. La doctora Patricia Mecio es abogada, pero además exsecretaria de Trata de Personas de la provincia de Córdoba, una gestión que se ha destacado por tener grandes valores en cuanto a las decisiones. Por ejemplo, la decisión que se ha tomado, muy valorada en su momento, doctora, cuando usted era directora de, precisamente, secretaria de Trata, de cerrar todos los prostíbulos en la provincia. Bueno, en el 2012, ¿no es cierto?, el gobernador José Manuel de la Sota tenía un interés profundo y una preocupación muy profunda justamente por el tema trata de personas, impulsa la ley y crea la Secretaría de Asistencia y Prevención para las víctimas de trata de personas. O sea, desde el Ejecutivo vos lo que tenés que hacer es la prevención y la asistencia. Con un particular interés porque el tema tenía que verse en las consecuencias, ¿no es cierto?, porque culturalmente era una cuestión que había una decisión muy fuerte, bien. Pero podía llevarse de la manera absoluta porque empezamos a analizar los distintos modelos que había en trata, ¿no es cierto?, el reglamentarista, prohibicionista, abolicionista, y entonces, bueno, en la reflexión y el pensamiento, que eran previos por la formación, siempre estaba en mí el tema de un modelo antropocéntrico, que esto no es una cuestión solo filosófica ni sociológica, es pensar en el ser humano, persona, o sea, ¿cómo hacemos con esta persona para lograr aunar pautas en un delito que es transnacional? Y generalmente en sociología cultura global, pues decir no puede haber cultura global porque tenemos distintas tradiciones, pero hay temas que son fundamentales para la sociedad internacional, entonces, como es la trata de personas. Cuando usted habla de la cuestión antropocéntrica, estaría derribando absolutamente estos títulos que les ponemos a los ministerios de la mujer. ¿Sirve tener un ministerio para la mujer? Bueno, yo no puedo hacer una evaluación de si sirve o no, ni qué se ha hecho, porque no lo puedo hacer, evidentemente, porque no estoy allí. Claro, porque ¿sí? hay que sumarle, Exacto. perdón, a la gente de las otras provincias que aquí en Córdoba también tenemos Exacto. un Ministerio de la Mujer, Claro. al que se le designan una serie de recursos muy importantes, muy importantes. Bueno, a nivel nacional tenemos también un Ministerio de la Mujer absolutamente cuestionado, sobre todo por algunas medidas de público conocimiento que fueron absolutamente cuestionadas, ¿no? Claro, por eso te digo, no puedo analizar porque no estoy dentro de esa gestión. Yo lo que te puedo decir es que pienso y cómo veo que la situación
yo veo siempre una visión antropocéntrica. ¿Qué significa eso? El ser humano, la persona, independientemente, por eso decía, una cosa es el género y la igualdad de género, y otra cosa es la equidad de género. Eso lo incluiría, por ¿Entiendes? ejemplo, en ese ministerio al hombre, un Por hombre que también supuesto. puede ser golpeado, un trans. Exactamente. ¿Qué pasa? También tenemos que culturizar al varón y alfabetizarlo para que haga sus denuncias, para que también defienda sus ¿Hay derechos. varones golpeados? Muchísimos. Lo que pasa que hoy algunos denuncian, pero históricamente Era una sabíamos de vergüenza muchísi- ser... Pero claro, tenían muchísima vergüenza. ¿Cómo te va a pegar una mujer? ¿Cómo te va a violentar? Y la violencia económica en el varón es muy compleja por este rol de proveedor que vos muy bien estabas diciendo que ellos tienen adscripto. Entonces el varón, al no querer proveer y haber socializado en tareas que son diferentes adscriptamente a la mujer, sufre mucho. Ese sufrimiento, ese choque cultural que tiene el varón, le genera, indudablemente, tendrían que... Una violencia podrían decir, interior. una violencia interior, lo podrían hablar los psicólogos. Que también lo trabajadores convierte en sociales, víctima a veces, ¿no? Claro, entonces, víctima y victimario. A ver, los sufrientes son seres humanos. Doctora, en mi programa de radio tengo muchos oyentes que me dicen, los tribunales son feministas, entonces no me animo a denunciar. Bueno, la perspectiva de género, vuelvo a decir esto porque es importante, no se genera una perspectiva de género ni se socializa a las judicaturas en la perspectiva de género para favorecer a una parte. Lo que ocurre es que hubo, sí, es cierto, debió hacerse, tenerse algunas acciones muy fuertes en épocas en que había la superioridad del varón sobre la mujer. Ha existido durante mucho tiempo y bueno, nosotros pertenecemos a una generación que en algún momento la hemos sufrido. Exacto. Estamos en lo laboral, en lo político, en lo social, en algún momento lo hemos sufrido. Sobre todo en lo profesional, Claro, en lo laboral. exacto. Entonces, no somos ajenas a esa situación, que en ese momento era necesario dar una respuesta muy contundente a esta relación de jerarquía que se planteaba por ser varón o por ser mujer. Y yo siempre te comentaba, Fabiana, una persona que es admirable para leerla, para escuchar, leer sus cuentos y que fue una gran feminista, que era Simone de Beauvoir. Sin embargo, eso en 1908, siendo ella una gran feminista, Sartre le decía que ella era... Y le robaba sus textos, Claro, Jean-Paul Sartre, claro. su esposo. Bueno, sí, su pareja, porque él Exacto, estaba casado. Sí. Bueno, Él estaba casado y ella era exacto, su pero pareja ella paralela. planteó, ¿no es cierto?, un amor libre, incluso por parte de ella con mujeres, varones, o sea, era una mujer transgresora. Pero sí recepcionaba que Sartre dijera que la amaba porque era inteligente como un hombre y sensible como una mujer. Claro, no cabía la posibilidad de Claro. que fuera inteligente como una mujer. No, entonces, eso, estoy hablando de 1908, nació Simone de Beauvoir, o sea, eso fue evolucionando. O sea, no es una crítica a Simone de Beauvoir, sino hay que contextualizar y ver los condicionamientos sociales y políticos de la época. Entonces, eso fue evolucionando, ¿sí? Pero también seguimos con esos roles a veces adscriptos de que nosotros somos muy sensibles, entonces y no tenemos la crudeza para analizar las realidades. Y el varón es como que puede analizar más fríamente las realidades. Doctora, tenemos otro gobierno, pero seguimos siendo mujeres que de alguna manera necesitamos seguir conquistando. Hablo de la provincia, ¿no? Debiera existir un ministerio que aglutine, como usted dice, a hombres, mujeres, Sí, que tenga trans. una perspectiva antropocéntrica y que el centro y el eje sea el ser humano, independientemente del género y de las adscripciones sociales, ser el ser humano. Y tratar de lograr una tolerancia pacífica, un consenso mínimo en donde la violencia se radique. Nosotros, o sea, como gobierno tenemos la obligación de construir espacios públicos sin violencia. Eso es una obligación. Que no se puede construir parcialmente, debe ser integral. Y tratar de tener como preventores a los ciudadanos para evitar las situaciones de violencia. Si me permitís, yo creo que se ponen esfuerzos, no creo que ningún gobernante quiera o desee que exista violencia, bajo ningún punto de vista.
quiero potenciar lo del gobernador de la Sota, que realmente tuvo un compromiso absoluto con la temática para poder lograr la reinserción laboral, familiar, la reconciliación de los vínculos, que de eso se trata, de los vínculos. Ahora, confío muchísimo también en nuestro futuro gobernador Yayora, en Daniel Pacerini, nuestro futuro intendente, porque tienen una mirada social y de sensibilidad muy grande. O sea que confío que van a estar atentos a esta temática. Porque antes que nada tiene que haber una decisión política. Y antes, siempre. Por eso te decía, la decisión política de la Sota fue trata de personas. En el año 2000 el protocolo de Palermo, en el año 2000 recién, el protocolo de Palermo aunó internacionalmente a los países para decir, la trata de personas es un delito. 2000, mira vos. En el año Claro, 2000. porque ¿por qué estamos hablando de esto? Porque nosotros como comunicadores sociales tenemos una obligación ética, cívica también, que tiene que ver con acercar propuestas para que la vida de los argentinos y del ser humano en general vaya cambiando y vaya mejorando día a día. Pero también quiero incluir en esto a los hombres, tantos que me llaman y me dicen que necesitan ser incluidos en un sistema judicial que se volvió demasiado feminista y a veces en sistemas de gobiernos que excluyen. Los excluyen, porque hoy es más cool o es políticamente correcto solamente pensar en un feminismo que a veces no tiene límites y no cuenta con la identificación absoluta de todas nosotras las mujeres, como es mi caso. Y hay mucho temor. Hay mucho temor a denunciar, hay mucho temor a denunciar. Nos pasa a veces. Sí. Recién me pasaba con un camarógrafo acá, que me decía, no te voy a saludar, no te voy a dar un beso porque tengo miedo que después me denuncien. Pero el miedo paraliza. Y estamos hablando de cómo potenciar las relaciones vinculares, las relaciones afectivas, y justamente estamos haciendo lo contrario, no podemos hacer eso. Necesitamos gestar, y me parece fantástico que vos pongas los medios de comunicación, porque tienen el maravilloso poder, valga la redundancia, llegar a la gente y que sepan que se está escuchando esa parte en donde se sienten totalmente muy, muy condicionados, ¿no?, a la hora de hacer las denuncias, o sienten que no van a encontrar respuesta. La perspectiva de género es para ambos, o sea, para que haya equidad, no para una sola parte, es para ambos, ¿sí? Pero no nos olvidemos que también tuvimos que pasar un proceso, Fabiana, en el cual me tomo el atrevimiento de incluirnos, en los cuales realmente había una relación jerárquica de superioridad del varón con la mujer. Gracias, doctora. No, Muchas favor, gracias, muy amable. Y gracias a ustedes por seguirnos y acompañarnos como cada semana. La próxima semana, el próximo encuentro será como siempre desde aquí, el corazón de la Argentina, nuestra Córdoba capital. This ain't a song for the broken hearted.